Bienvenidos todos a Detox Teológica, en donde el propósito es desintoxicándonos para regresar a una teología reformada. El día de hoy estamos en la sesión 230, estamos en el libro de Apocalipsis y vemos el capítulo 9, la parte 6, ya que estaremos entrando en esta ocasión con los versículos en los cuales va a estar hablando sobre la sexta trompeta. En las sesiones pasadas estuvimos viendo hasta la quinta trompeta y ahora en el versículo a partir del 13 vamos a entrar. Sin embargo, quiero iniciar primeramente nada más para poder reforzar, ya que es importante no perder el sentido del por qué debemos estar muy conscientes de los símbolos, del simbolismo que se usa en varias partes en el libro de Apocalipsis. Ok, estamos en la palabra que se llama semaíno, y la palabra semaíno es la palabra precisamente que es en cuestiones de símbolos. Y lo vemos desde el primer versículo, desde Apocalipsis 1. Ya habíamos visto esto, si ustedes pueden también regresar a la sesión que habla de la primera, de lo que estamos hablando. Dice el versículo primero, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró. Okay, la palabra aquí de declaró va a ser esta palabra que estamos viendo aquí de semaíno, pero la declara en manera simbólica, enviándola por medio de sus ángeles a su siervo Juan. Ese es el primer versículo. Ahora, si yo veo este versículo, tal como lo vimos desde la transcripción en el griego, esto va a estar, la traducción es diferente porque está directamente, dice, quitar cubierta de Jesús ungido, cual dio a él Dios mostrar a los esclavos de él, a sus siervos, porque es parte de esto de siervos esclavos, de él, cuáles cosas está haciendo necesario llegar a ser en rapidez y mostró por señales, ¿ok? Aquí viene esta parte, mostró por señales, habiendo enviado como emisario a través del mensajero de él a él, esclavo de él a Juan. Entonces, si usted los compara, por ejemplo, aquí dice, habiendo enviado como emisario a través del mensajero, el mensajero, la palabra del ángel, aquí va a venir pues esto de que se le envía, es un mensajero y el mensajero es ángel, ¿ok? Entonces esta parte está bien antes, mostró por señales, habiendo enviado. Entonces, la palabra que está aquí, este es el número de Strong, 44591. Vemos que esto quiere decir, mostró por señales. Y la definición de Strong, que es un apellido de una persona que se encargó a definir y enumerar varias palabras de todos en el griego. Y vemos que esta 4591 es precisamente, viene de semaíno, semaíno, pronunciación semaíno, y viene aquí la derivación, etcétera, definición de derivación incierta, indicar, dice aquí señal, dar a entender, informar o declarar. Esto va hablando sobre la cuestión del simbolismo. Entonces, la manera en que se va a estar hablando va a estar mostrando por señales. Y no olvidemos que Juan escribe esto en una visión, está teniendo visiones. Es por eso que está saliendo y salen varias cosas de plagas, de langostas otra vez, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, los versículos que nos toca van a ser del 13 al 21, no vamos a ver todos. Apocalipsis 9, 13 al 22 dice, el sexto ángel, lo voy a leer todo, que es la sexta, el sexto ángel tocó la trompeta, el sexto, ya venimos aquí, ya estamos por eso, va a venir la sexta trompeta. Y oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios. Tenemos que imaginar, obviamente, este altar, ¿verdad? Que está delante de Dios. Esta es la misma imagen, vamos a estar escribiendo, que hemos hablado en otros versículos que se tienen en otros capítulos que ya comentamos, diciendo al sexto ángel, observen una voz de entre los cuatro cuernos, está entre los cuatro, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata la instrucción, el que está
este, entre los cuatro cuernos, ¿ok? Que se oye la voz, ¿ok? Que estaba delante de Dios, dice a el ángel, desata los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Ok, entonces aquí vamos a empezar nuevamente a tener una especie de simbolismos, ¿no? Obviamente el río Éufrates, muchas veces estamos nosotros, eh, tenemos una tendencia de verlo mucho más literal y vamos a ver el río Éufrates, entonces nos va a llevar a querer ver el río Éufrates, pero vamos a ver que el río Éufrates no se está refiriendo en sí a lo físico. Entonces, parte por eso inicio diciendo que la cuestión de señales, y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año. Fíjense bien, eso es importante. Esta lista tan específica de tiempo, hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Entonces, aquí es algo que choca. Estamos muy acostumbrados a querer ver pues, a un estilo de Hollywood, de ver una guerra entre el bien y el mal, y el bien no puede estar delante del mal y no podrá nunca estar, y eso es falso en primer lugar. En primer lugar, no existe una guerra como tal en esta cuestión del entre el bien y el mal. Existe una guerra espiritual, pero diferente entre el bien y el mal para ver quién gana. Eso no existe, porque sabemos y hemos visto, por ejemplo, en Colosenses, ahí donde Colosenses, Pablo habla claramente en el primer capítulo que pues esto ya fue vencido, quedó todo saldado. Entonces, y también es en la cruz en donde Satanás es vencido. Entonces, por eso no es una guerra entre el bien y el mal que se vaya a ahora sí a descifrar, a verse, hasta esta manera, ¿no? Ahora bien, y dice, y el número de los ejércitos, no, sí, fíjense, a fin de matar la tercera parte de los hombres, lo que iba a enfatizar, ¿no? O sea, la instrucción de matar proviene de parte de Dios. Y hoy dice, yo oí su número. No dice, y el 16, y el número de los ejércitos de los jinetes eran 200 millones. Entonces dicen, wow, 200 millones, ¿no? Hasta ahí vamos a ver el día de hoy, hasta los 200 millones básicamente, y vamos a continuar también en 200 millones, y donde dice, oí su número, hasta ahí habla, 200 millones. Debemos de entender nuevamente que ciertamente esos 200 millones es simbólico. Y después, así vi en visión, en visión. Y si es en visión, tiene relación a la cuestión de señales. Visión, te dicen visión, los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Esto es básicamente ver ese enfatiza toda esa manera en la que se está escribiendo para enfatizar lo terrible que son lo que va a pasar, ¿no? Eso es una de las cosas que vamos a estar viendo. Después, por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca, pues el poder de los caballos estaban en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Hasta aquí sería la parte del capítulo 9. Así que ahora vamos a tratar un poquito de hablar sobre estos versículos en el 13 y desglosarlo un poco más, que dice el sexto ángel, otra vez el versículo, tocó la trompeta. Entonces es importante conceptualizarlo, ¿no? Y oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios. Entonces, en primer lugar, la voz que proviene entre los cuatro cuernos del altar de oro está delante de Dios. Y esto puede ser la de Cristo o la de un ángel, ¿ok?
Puede ser, no se especifica, pero se asume y se normalmente, digamos, el consenso más es sobre que es Cristo. La mención del altar de oro, porque vemos que es un altar y además es de oro, nos debe de recordar al clamor a Dios por justicia de los santos glorificados que están debajo del altar, ¿ok? Porque no están, o sea, si ustedes recuerdan que hablábamos estos santos que decía, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Esos están bajo el control y el cuidado. Y todas las personas que han muerto en Cristo y están se refiere a estos santos, de los cuales han sido glorificados y están en el altar diciendo hasta cuándo, obviamente para que el reino llegue a su estado de consumación, en otras palabras, para el regreso de Cristo, porque si no regresa Cristo, no se va a tener, primero regresa, inmediatamente se viene el reino en su estado de ya consumado, ¿no? Después dice Apocalipsis 10, 6, 10, por ejemplo, que es parte de lo que estábamos ahorita hablando, cuando abrió el quinto sello, vean, ¿no? Vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra. Estamos en los sellos, estamos en trompetas, de la palabra de Dios. Dice, y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero? ¿No juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Vean que está ese concepto, la imagen de altar. Pues por eso no puedo estar leyendo aisladamente versículos en una y otra vez, pero vean que se está repitiendo. Eso es algo importante. Vuelve a tomar la misma idea y eso es parte de estos paralelos progresivos que está escrito el libro de Apocalipsis. No es lineal. No puedo leer yo el libro de Apocalipsis de una manera que el uno, después sigue el 2, el 3, el 4, el 5, como una historia que se vaya desarrollando de manera progresiva, lineal. No es, sino que son paralelos y cada paralelo va subiendo. Regresamos exactamente a la misma manera desde otra perspectiva. Y también conecta a la sexta trompeta con Apocalipsis 8, 3 al 5, que dice, otro ángel vino entonces y se paró ante el altar, otra vez la figura del altar, con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incenso con las oraciones de los santos, y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un trueno. Vean que son imágenes parecidas. Entonces se está volviendo a retomar eso, pero ahora obviamente otro paralelo. Los cuatro, cuando habla de los cuatro cuernos, o sea, los cuatro, cuando dice cuatro, en la Biblia, que en primer lugar bueno, significa completo, ¿ok? Completo. Y cuernos, poder, reino en esto, pero poder. Así que la visión se refiere a la plenitud del poder de Dios que viene de su presencia. Eso significa altar de oro. La visión es lo que es la plenitud del poder, cuernos, poder, cuatro, completamente el poder de Dios que está en su presencia. Vean, está completamente dentro del poder y viene la instrucción del poder de Dios en toda su plenitud. Un poder que él comienza a ejercer con respuesta a la oración de sus santos. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Y esto es lo que estábamos leyendo ahorita, por ejemplo, aquí en Apocalipsis 8, 3 al 5, cuando habla del incensario, ¿ok? Y dice, para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. ¿Ok? Entonces, es importante delante del trono, la presencia de Dios, y también acá el poder en toda su plenitud que va a aplicar el altar. Y esos están, o sea, los otros santos en el otro parte del Apocalipsis que leímos, que están todos los santos diciendo hasta cuándo, también están también protegidos. Entonces tiene esta relación. Un poder que él comienza a ejercer como respuesta a estas oraciones, tal como lo habíamos leído. Ahora, en Apocalipsis 14, 18, más adelante, el altar está directamente conectado al poder de su juicio. Vean que empieza a subir.
en cuestión de revelación. Entonces, el 14-18, el altar está directamente conectado a este poder y apunta todo el juicio. Recordemos que todos esos silencios, todas esas cuestiones de juicio son la antesala al juicio final. No olvidemos que va a estar el juicio final. Y también no olvidemos que si vemos la cuestión del quiasmo en términos perdón, el Apocalipsis en términos de un quiasmo, el centro, la punta del quiasmo va a estar en la cuestión cuando Satanás es arrojado, que va a estar en el 12. Y después dice, salió otro ángel del templo que está en el cielo. ¿Ok? Esto está hablando en el 14-18, teniendo también una hoz aguda. Una hoz, obviamente, ahí va a hacer como juicio. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. La palabra delante, ¿ok? Delante, cuando está hablando, está delante del trono, o sea, esta de aquí, dice que estaba delante de Dios, okay, esa palabra que está ahí de delante, aparece 6 veces en Apocalipsis y está en conexión a la referencia explícita de un aspecto de la presencia de Dios en el templo celestial. ¿Ok? Entonces, porque está el altar. Recordemos una cosa, el templo va a ir cambiando y cambia desde el Edén y tiene toda una historia. A lo mejor en una sesión hablamos un poco más de todo de la cuestión del templo, pero aquí está estas 6 veces en conexión, en referencia a la presencia de Dios en su templo celestial. Apocalipsis 4:5, que ya hemos visto, y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Eso es parte de este trono celestial. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. En el 5:8 dice: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Vean otra vez, ¿no? Obviamente estamos repitiendo esto del incienso con relación a los oraciones. Y este incienso y esta cuestión de templo y todo también está conectada. Vean que cuando hablamos de incienso, tenemos que conectarlo al momento del tabernáculo, cuando el sumo sacerdote hacía eso. 7:15 es: por esto están delante del trono de Dios y les sirven día y noche en su templo. Ok, vean, ¿no? En el templo celestial en el que está sentado sobre el trono, extenderá su tabernáculo sobre ellos. 8:3 tal 4, otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incenciario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono, y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. ¿Ok? O más todavía, para estar enfatizando y que esto pueda tener, digamos, sentido, pero también reforzar ese significado y ver cómo se está conectándose con otros, usando el mismo tipo de lenguaje. 11:4, estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos, y si alguno quiere hacerles daño, debe morir el de la misma manera. ¿Okay? Ahora bien, todos estos textos tienen la misma connotación de juicio o protección de juicio. Todos estos versículos apuntan al 9:13. Ahí salió un paréntesis, pero es el versículo 13 que estamos hablando ahorita, como una alusión del poder de Dios de juzgar en respuesta a las oraciones de los santos. ¿Ok? Ahora bien, Apocalipsis, en el otro versículo, diciendo al 6.º ángel que tenía la trompeta: desata los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Ok, entonces la voz del altar, o sea, Dios, Cristo, da una orden al ángel de la 6.ª trompeta para desatar a 4 ángeles que están atados en el gran río Éufrates. No quiere decir que sean ángeles en primer lugar, eso sí quiero comentarlo, porque lo primero es que están atados, como que si
alguien les puso ahí unas cuerdas y nada que ver con los de atados. O sea, si vemos después, cuando veamos la que habla en Apocalipsis 20, que están encadenados, atados y todo, no está hablando en una cuestión física. Cuando Jesucristo dice que de atar al hombre fuerte, tampoco está que lo va a atar así como si fuera un rodeo y que lo deja ahí amarrado. No, pero desde el punto de vista mucho dispensacional lo lee así. No tiene absolutamente ningún tipo de sentido. Y vemos, por ejemplo, hay una parte en Job donde dice que Dios ha encadenado y atado las estrellas y todo. Y si yo aplico eso, pues diría, pues entonces, ¿cómo te voy a tener yo un lazo o una cadena para atar una estrella? Ok, entonces desatar los 4 ángeles que están atados en el gran río Éufrates. Ok, entonces ahora el hecho que están atados implica, fíjense, ven aquí cómo se comenta esto, que habían sido restringidos. Eso es importante. El atar a uno es restringido. Y también nosotros hemos utilizado y utilizamos este eh, tipo de lenguaje. Por ejemplo, cuando uno tiene demasiadas cosas que hacer, reportes o trabajo, que está ahí sentado en su oficina o en una silla, dices que estoy yo atado al escritorio. No estamos atados a ningún escritorio, pero estamos ahí sin podernos mover porque estamos, o sea, así, restringidos a terminar y no te puedes parar hasta que no termines. Entonces habían sido restringidos en contra de su voluntad, de la misma manera que los demonios estaban confinados al abismo. ¿Ok? Se les confina. El 9, aquí del 1 al 3, cuando habla en este mismo capítulo, dice: el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de gran horno y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo, perdón, salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Todo esto que comentábamos, todos estos que salen están hablando simbólicamente, como lo vimos, podemos regresar a estos demonios que salen. Muy bien, entonces el Éufrates ahora no se refiere al lugar literal en lo que estaban atados los ángeles y que levantaran sus ejércitos. Por el contrario, a las regiones alrededor del Éufrates. Y más que nada, aquí vamos a empezar a ver cómo esto también se ha utilizado y si lo ubicamos, va a ver y apuntando al norte. Dice en Isaías 7:20, en aquel día el Señor raerá con navaja, dice, alquilada con los que habitan al otro lado del río, esto es, con el rey de Asiria, cabeza y pelo de los pies, y aún la barba también quitará. Acontecerá en aquel tiempo que creará un hombre una vaca y 2 ovejas, y a causa de la abundancia de leche que darán, comerá mantequilla. Ciertamente mantequilla y miel comerá el que quede en medio de la tierra. ¿Ok? Entonces vean aquí. Y aquí en el 7 al 8. Y aquí, por tanto, que el Señor hace subir sobre ellos aguas de ríos impetuosas y muchos esto es al rey de Asiria con todo su poder, el cual subirá sobre todos sus ríos y pasará sobre todas sus riberas y pasando hasta Judá inundará y pasará delante, llegará hasta la garganta y extendiendo sus alas llenará la anchura de su tierra, oh Emmanuel. ¿Ok? Esto que estamos viendo es en términos para ver la cuestión del área. La tierra del norte por el río del Éufrates. Fíjense aquí en Jeremías 46:10, que es el que va a dar un poco más. ¿Quién es este que sube como río y cuyas aguas se mueven como ríos? ¿Ok? Vean que está hablando simbólicamente. O sea, ¿quién es este? Que sube como río, cuyas aguas se mueven como río, como ríos. Egipto como río se ensancha y las aguas se mueven como ríos. Y dijo: subiré y cubriré la tierra, destruiré a la ciudad y a los que en ella moran. Subid caballos y alborotaos carros y salgan los valientes, los etíopes y los de Put, que toman escudo, y los de Lut, que toman y entesan arco. Vean en el 10, más ese día será para Jehová, Dios de los ejércitos, día de retribución,
para vengarse de los enemigos. Vean, está hablando ya todo esto que está hablando Jeremías, que están sufriendo dentro de los que está viendo de Babilonia, pero lo toma lo que está físicamente pasando a ellos, pero está apuntando para el juicio final, lo mismo que va a pasar. Entonces es interesante ver cómo la Biblia utiliza lo que está pasando en ese momento, que es la antesala, y apuntando a lo que va a estar sucediendo en el Apocalipsis, y en términos como Juan lo está utilizando. Y después dice eh, para vengarse de sus enemigos, y la espada devorará y se saciará y se embriagará de la sangre de ellos. Vean las muertes. No nos debe de sorprender que sea tan explícito ahorita en el libro de Apocalipsis de tanta muerte, y un tercio para matar de la humanidad, porque aquí está pasando. Porque ¿quién es el que llega y mata y los acaba, y después los lleva a cautiverio a Babilonia por 70 años? Dios manda a Nabucodonosor, y él dice, mi siervo Nabucodonosor. ¿Por qué? Porque le va a servir. Queremos ver, y por ejemplo hay una expresión que también a veces les puede sorprender. Nabucodonosor bíblicamente dice que es su siervo. Esto lo pueden ver ustedes también fácilmente. Si ustedes checan, por ejemplo, en el libro de, está en Jeremías 10, ahí dice, y diles, así ha dicho Jehová de los ejércitos. No nos dice el versículo 10, que es el 34, digamos, por ahí. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí yo enviaré y tomaré a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y pondré su trono sobre estas piedras que he escondido, y extenderá su pabellón sobre ellas. Vean que Dios le da esos reinos, aún así, a esta persona, para corregir y castigar a su pueblo. Dice, para vengarse a sus enemigos, la espada devorará y se saciará y se embriagará de la sangre de ellos, porque sacrificio será para Jehová, Dios de los ejércitos, en tierra del norte, junto al río, el río Éufrates. Este río Éufrates, el norte, está precisamente hablando dice, los Jehová dices, porque sacrificio será para Jehová, Dios de los ejércitos, en tierra del norte, junto al río. Está hablando esta posición. Dice aquí, o simplemente el norte, significando la región del Éufrates. No está exactamente que estén ahí físicamente en el río Éufrates. Jeremías 1 al 14, 15 dice, vino a mí palabra de Jehová por segunda vez diciendo, ¿qué ves tú? Y dije, veo una olla que hierve y su faz está hacia el norte. Otra vez, vean, norte, hacia el norte, hacia el norte. Me dijo Jehová, del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de esta tierra, porque he aquí que yo convoco a todas las familias de los reinos del norte, dice Jehová, y vendrán y pondrá cada uno de su campamento a la entrada de las puertas de Jerusalén y junto a todos sus muros de alrededor, y contra todas las ciudades de Judá. Ok, entonces esta es Jeremías 1 del 14 al 15. Ok, ahora vean este juicio. También Jeremías, otra vez en esto, porque es terrible Jeremías, como Dios utiliza a Jeremías para llevar este mensaje, y es por eso que cada vez que le dice llora, por eso le comento que es el profeta llorón. ¿Ok? Dice el 6:1, huid, hijos de Benjamín, de en medio de Jerusalén, y tocad bocina en Tecoa, y alzad por señal humo sobre Bet Jaquerem, porque del norte se ha visto mal y quebrantamiento grande. Destruiré, dice, a la bella y delicada hija de Sión, Israel. Contra ella vendrán pastores y sus rebaños, junto a ella plantarán sus tiendas alrededor, cada uno apacentará su lugar. Anunciad guerra contra ella. Fíjense, levantaos y asaltémosla a mediodía. Ay de nosotros, que va cayendo ya el día, que las sombras de la tarde se ha extendido, se han extendido. En el versículo 22, así ha dicho Jehová, he aquí que viene pueblo de la tierra del norte, y una nación grande se levantará de los confines de la tierra.
Estos son los babilonios. Arco y jabalina empuñarán, crueles son. Vean, crueles son. Entonces, estos, ahora en el Apocalipsis, los que están saliendo y de lo demás son los demonios ordenados por Dios. Entonces, aquí es una cuestión de que si leemos correctamente y vemos, si no olvidamos, y leemos no a la Biblia en una manera de dulce, sino lo que es, y vemos aquí antes cómo Dios castiga tremendamente. En una parte en Jeremías dice que habrá pestilencia, gritos, más fuerte que de una mujer que está dando a luz. Entonces, para describirlo, dices, crueles son y no tendrán misericordia. Su estruendo brama como el mar y montará a caballo. Vean ahorita estos caballos y todo que leíamos, no lo vamos a ver ahorita, pero van a ver que habla ahora de esos mismos caballos y todavía le enfatiza en los últimos para que vean la crueldad de ellos, como hombres dispuestos para la guerra contra ti, oh hija de Sión. Entonces, esto pareciera que nadie lo está leyendo cuando se asombra de estas cosas. Jeremías 10:22 dice aquí, otra vez, aquí que voz de rumor viene y al alboroto grande de la tierra del norte, otro vean norte, para convertir en soledad todas las ciudades de Judá. Soledad, ¿eh? O sea, no es que vaya a venir rosas y todo lo de prosperidad, ¿no? Por todo lo contrario. Dice, en morada de chacales. O sea, utiliza un chacal, ¿no? Entonces ahorita vamos a ver qué es un chacal. En morada de chacales, es una especie de coyote. Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Castígame, fíjense bien, oh Jehová, mas con juicio, no con tu furor, para que no me aniquiles. Este es Jeremías hablando. Entonces, la palabra de chacal, y aquí lo quise poner, ahí veo pongo una fotografía de un chacal chico. Dice, el chacal es un mamífero canino similar al lobo, pero de menor tamaño que habita en Asia y África. Son carnívoros, oportunistas, por eso morada de chacales, carnívoros oportunistas que se alimentan de todo tipo de presas, incluyendo animales pequeños, insectos, frutas y carroña. También son conocidos por su astucia y capacidad de cooperación en la caza. En la cultura, el chacal puede representar la astucia, el oportunismo y la conspiración, pero aquí como les llama, dice, para convertir en soledad todas las ciudades de Judá en moradas de chacales. O sea, vean, o sea, en morada en moradas de oportunistas, de aprovecharse y todo. Entonces uno puede decir, choca, ¿dónde está mi concepto entonces de que nada más busco a Dios para una cuestión de bendecir? Pero no estamos viendo el marco legal, el marco de juicio. Dios los está enjuiciando y los enjuicia porque se olvidaron de él. ¿Ok? Entonces seguimos aquí. El norte por el río Éufrates se menciona en el Antiguo Testamento como el área en el cual los ejércitos de destrucción vienen. ¿Ok? Por eso es simbólico algunas veces en contra de Israel o en ocasiones en contra de otras naciones. Nada más pondré algunas de Israel, no ponga las otras naciones para no confundirnos. Esto se ve especialmente en Jeremías 46, que tiene como escenario el juicio sobre Egipto. Otra vez vean cómo Jeremías utiliza lo que pasó en Egipto. El ejército a caballo del norte se ejemplifica como serpientes langostas. Jeremías 46, preparad escudo y pavés y venid a la guerra. Uncid caballos y subid vosotros los jinetes y poneos con yelmos, limpiad las lanzas y vestidos las corazas. No olviden estos versículos cuando estemos leyendo el siguiente. Su voz saldrá en el 22 al 23, que hemos en otras ocasiones también leído, saldrá como de serpiente porque vendrán los enemigos y como hachas vendrán a ella como cortadores de leña. Vean todo ese simbolismo que nos está describiendo, lo terrible. Cortarán sus bosques, dice Jehová, aunque sean impenetrables, porque serán más numerosos, vean, más numerosos que las langostas. Eso es importante por la cuestión que estamos hablando, que son 200 millones que hablaba los ejércitos. Pero aquí habla de
serán más numerosas que las langostas. Y sabemos que, por ejemplo, eso de las langostas son muchísimas. No tendrán número. ¿Okay? Esto de no tendrán número, anticipo, es exactamente lo que va a significar 200 millones. Se avergonzará la hija de Egipto entregada, será en manos del pueblo del norte. Los ángeles han sido atados por Dios, ¿ok? Y ahora son liberados por él, ya que la orden de soltarlos proviene del altar en el cielo. Y la mención del Éufrates anticipa la batalla de la sexta copa que describe el mismo evento, pero de una perspectiva diferente. La visión de Juan considera el Éufrates como una referencia bíblica para el lugar, y aquí espiritual en lugar de geográfico, donde Satanás dirigirá su fuerza o su ejército en contra del pueblo de Dios. ¿Ok? Esto no tiene nada que ver con la cuestión que Satanás ya en este momento, aún así, ha sido él vencido, pero sabemos que él está atado, no que no está, que no pueda salir, simplemente que no se le permite. Y ahí habla para que no vaya a confundir a las naciones y el evangelio pueda ser extendido, pero después lo va a liberar y entonces va a haber gran tribulación. Pero esta tribulación no tiene que ver con la cuestión de la gran tribulación que va a venir después, digamos, desde el punto de vista dispensacional equivocado, e insisto equivocado, porque ellos creen en un rapto, donde Satanás dirigirá sus fuerzas en contra del pueblo de Dios. ¿Okay? Apocalipsis 9:15 dice, y fueron desatados los cuatro, el siguiente versículo, los ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año a fin de matarla a la tercera parte de los hombres. Si ven esto de matar la tercera, también yo puedo hacer el paralelo con Jeremías y vemos que ahí van a matar a muchísimos, igual. Ok, aquí dice la tercera parte de los hombres. Entonces vemos que primero los cuatro ángeles habían estado atados, significa que no se les permitió llevar a cabo el mandato en el que ellos el que estaban ahorita esperando. Ellos están esperando ahí atados, limitados, hasta que se les da la instrucción para hacer este tipo de acción. Al igual que en Jeremías utiliza a este pueblo terrible de que eran los de Babilonia, y viene Nabucodonosor, siervo de Dios, ¿ok? Por lo tanto, sí es algo que muchos, digamos, teólogos también hablan y dicen, Satanás es siervo de Dios, que al final de cuentas está bajo su soberanía y bajo todas sus órdenes. Dice, pero ahora, habiendo sido esperados para la hora, el día y el mes y el año, para que matasen a un tercio de la humanidad, la lista específica de todo esto de hora, día, mes y el año indica que estos ángeles son liberados de acuerdo al control del tiempo, de la soberanía de Dios. O sea, vean, todavía ahí claramente no salen y hasta este tiempo controlado en el, que como muchas veces decimos, dice a la hora precisa de que Dios dice salgan. No es cuando ellos quieren, sino cuando Dios los envía. Enfatiza que todos los eventos de la historia, sin importar el involucramiento de Satanás, está bajo el control de la autoridad máxima de Dios. ¿Ok? Por eso, esto mismo, vemos que, por ejemplo, el infierno gobierna a Dios. De otra manera también diferente está ahí su ira. Entonces, el Apocalipsis 9:16, los últimos versículos que voy a ver ahora. Y el número de los ejércitos de los jinetes, que vean que es el mismo concepto de estos que vienen y matan, eran 200 millones. Y dice, yo oí su número. Entonces, una miriada significa 10,000 o millares, 10,000. Así que enfatizar millones, en estas miles, como nosotros decimos miles de miles o millones también, 10,000 por 10,000 dan 100 millones, ¿ok? Son cuatro ceros, son 8 ceros. Son ahí, todos esos son 100 y 6 ceros son 100 millones. Y cuando dice 200, enfatiza lo doble. Y fíjense,
como comentábamos, que eran muchos, ahí en la cuestión que estaban hablando en Babilonia. El número es simbólico, de la misma manera que otros números son en Apocalipsis, ¿ok? La palabra miriada en griego se utiliza para referirse a un gran número de multitud. En el plural se utiliza también de la misma manera. Ahora, vean aquí, en Génesis 24:60. Y bendijeron a Rebeca y le dijeron, hermana nuestra, sé madre de millares de millares. Estos millares de millares estas 10,000 y posean tus descendientes la puerta de sus enemigos. Millares de millares es una manera de decir muchísimos que no se pueden contar. Y en el versículo va a ser muchísimos, pero lo doble de lo muchísimo. Ese es el significado. Y siguieron al hombre y criando tomó, y el criado tomó a Rebeca y se fue. En Levítico 26:8, 5 de vosotros perseguirán a 100, y 100 de vosotros perseguirán a 10,000, y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros. Vean la manera en que se hablan los números. Deuteronomio 32:30, para hablar de esta cantidad de muchísimos. ¿Cómo podría perseguir uno a 1,000 y dos hacer huir a 10,000? Okay. No está hablando de 10,000 exacto, a varios. Si su roca no los hubiese vendido y Jehová no los hubiera entregado. ¿Ok? Vamos a continuar estos versículos un poco más de la interpretación de estos números en la próxima sesión. Los invito a que lo vuelvan a escuchar y que vean los otros capítulos para que recuerden todos estos paralelos que hemos estado hablando.